Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Satélite Cultural, un espacio en donde descubriremos los mundos de la cultura y el arte. Este fin de semana se presentó aquí en el Palacio de Ferias y Congresos de Marbella, Adolfo Suárez, la primera edición Ultimate and Bespoke 2018. Así es, bueno, es una feria que está focalizada o enfocada al diseño, que el diseño es el método de combinar formas y el contenido en diferentes aspectos para crear artículos, productos, muebles de una forma sencilla, sofisticada y también accesible a la sociedad. Así es, este fin de semana se abrió una puerta internacional aquí en España con esta primera edición del diseño aquí en Marbella. Hubo la oportunidad de descubrir a más de 50 expositores. También hubieron charlas, paneles de discusión y una serie de actividades que se focalizaron al diseño, que en la actualidad es una actividad muy importante en el área de consumo y también de los bienes y servicios. Así es, estuvo aquí todo este fin de semana y esperemos que continúe el próximo año. Bien, continuad aquí en Satélite Cultural porque continuaremos con, una serie de ideas, de los conceptos, de la banalidad, el kitsch, también en el arte. Gracias, continuad aquí. Bueno, aquí continuamos con nuestro satélite cultural y el pop art. El pop art viene de aquella idea y sistema que se generó en los años 50. Fue un movimiento que tomó como base los anuncios, las tiras cómicas, aquellos personajes heroicos que se presentaban en esos comics books. Estos artistas presentaron un nuevo concepto que iba un poco en contra de aquel arte elitista de las bellas artes. Se presenta un arte en el que se da a los medios, a la cultura popular. De ahí viene de este término anglosajón pop art o cultura popular. Así es, entra esta situación en el que se toma el contexto de los cómics o de los anuncios publicitarios, quitándolos de su contexto real, aislándolos o combinándolos de una forma repetitiva, utilizando los mecanismos técnicos que existían en aquel entonces, de una manera en la que la serigrafía era mucho más severa y mucho más en el entorno de aquellas obras que se estaban presentando. La idea básica de estos artistas en un principio fue la utilización de y mecanismos técnicos que existían para dar a conocer un nuevo concepto de arte en el que, no se estaba utilizando el arte para imitar la vida, sino la vida misma ya era imitada en el arte. Los artistas de esta época utilizaron básicamente la repetición de las imágenes, manipulando las ideas para, opacar los problemas graves que se estaban ocasionando en ese momento. La conciencia tanto de los Estados Unidos como la inglesa, que es en el nacimiento de esta pop art en estos dos grandes países, es básicamente en el acercamiento en los derechos civiles, en la participación y también en las protestas en contra de la guerra de Vietnam. Los británicos también ocupan estas ideas de los americanos para presentar su obra, que también se iba en contra de aquel expresionismo abstracto que era mucho más personal. ¿Qué sucede con el pop art? Se manifiesta un poco impersonal, o más bien sumamente impersonal. El conceptualismo también de esa época nos enfrenta a un significado que también nos irrita al no comprenderlo. Podemos ver aquí en estas líneas cómo se presentan la repetición de las imágenes utilizando, por ejemplo, la fotografía, que también ya estaba en sus inicios, o también alguna situación cotidiana que no tenía mayor significado que la
presentación de esa obra como tal. Tenemos algunos artistas que son muy importantes y que son íconos de este movimiento, que al comienzo solamente podemos renombrar que la palabra pop art la acuñó primeramente Eduardo Palozzi. Así es, él la generó en un collage que lo tituló I Was a Rich Man Plaything, en la que aparece por primera vez la palabra pop dentro de una nube de humo que sale de un revólver. Con el tiempo fue más o menos transformándose hasta que Lawrence Calloway la totalmente acuñó, dándole un significado para la cultura popular, en la que se utilizaba el assemblage, el collage, que en un principio los cubistas lo utilizaron, después los dadaístas y finalmente también los artistas de pop art. Tenemos en este caso, por ejemplo, que los íconos no nada más eran el aspecto figurativo los que manejaban, porque otra vez se remonta a un figuratismo, pero muy diferente al que hemos conocido anteriormente. Aquí se utilizan las técnicas más mecánicas para presentar la obra. Tal es el caso, por ejemplo, de Robert Rauschenberg. Él en un principio presenta unos trabajos blancos en el que la sombra del mismo espectador es el propio arte, o obras totalmente negras, recurriendo después al assemblage, en el que utiliza cómics, productos de consumo o mundano para crear assemblage. Y él así, por ejemplo, produce Monogram, una interesante obra que es muy pop art. Continuando con nuestro recorrido para conocer quién más es fundamental como ícono, como artista, tenemos a Jasper Johns. Así es, él utiliza la ironía y lo banal, lo kitsch, para presentar su obra con solamente una sola imagen, que es solamente una plana imagen como una bandera, una diana, números, y solamente irritando al espectador para ver cuál significado le estaba transmitiendo. Recorriendo un poco más al frente, tenemos también, por ejemplo, a un Andy Warhol. Él es el ícono de este movimiento pop art, en el que decía que era más americano comprar que hacer arte. Y él mismo dijo que él quería hacer una máquina que produjera más productos que el mismo arte. ¿Cuál era su técnica? Pues él pintó y filmó a las celebridades. Este es el caso, por ejemplo, que utilizaba el morbosismo del momento histórico que él vivió, produciendo repetidas veces la serigrafía marcada, por ejemplo, en el caso de la obra de Jackie, que utilizó el asesinato de Kennedy para él presentar esta obra Jackie. O por ejemplo, el suicidio de Marilyn Monroe, también él presenta esta obra utilizando la fotografía y solamente terminando con una pintura sintética. Él no utilizó las obras o la publicidad en contra de su sistema, sino al contrario, él tomó la publicidad, los anuncios, el medio que se estaba progresando para crear su obra. Se mimetiza en estos momentos lo que es arte y lo que es consumo. Así es, ya se empieza a confundir lo que es arte, lo que antes las bellas artes nos estaban presentando y lo que ahora se le daba a las masas. Era más fácil de que los habitantes pudiesen obtener una obra de arte. Era más fácil ahora tener en nuestra casa una obra que fuese más accesible en cuanto a la actitud monetaria. Continuando con nuestro recorrido con los artistas, encontramos a Roy Lichtenstein. Así es, Roy Lichtenstein utiliza las tiras cómicas. ¿Quién no ha visto un Lichtenstein en algún lugar? Así es, él utilizó este concepto para producir su obra, que en un momento dado se limitó, o lo que hizo fue a través de pequeños puntos producir la obra original.
no como el impresionismo como tal, porque él decía que cada uno de esos puntos era singularmente diferente al que estaba al lado. Así es, él creó una obra que irritaba al espectador o que irrita al espectador porque no entendemos cuál es el concepto filosófico que nos está dando. Pero no es ninguno. Es la banalidad, el consumo o también aquella situación en la que los medios de comunicación, ¿qué es lo que nos están ofertando? Así es, el pop art ha sido y fue uno de los movimientos artísticos que hasta hoy por hoy ha tenido una gran trascendencia debido a que los originarios artistas, ellos pronosticaron cómo se iba a producir el arte hoy por hoy. Como sabemos, el arte ya es un instrumento que lo puede tener la sociedad en general, utilizando los medios. La situación importante también que podemos remarcar en el pop art es que la banalidad, el ironismo y lo kitsch se presenta en estas obras de arte que nos presentaron estos artistas. Otro artista que también podemos nombrar es David Hockney. David Hockney, él era inglés, pero tomó la cultura americana para producir su misma obra. Así es, él toma paisajes o vidas cotidianas californianas de una manera muy fácil, muy plana. Pero cada una de sus obras nos pretende relatar una historia a cada uno y cada uno tenemos la capacidad de representarla. Así es, algunos de estos artistas también se presentan en el momento histórico que estamos nombrando. Aquí en España se presentó de una manera con un formalismo mucho más eficaz en cuanto a que había la situación del franquismo aquí en España. Eduardo Arroyo es uno de los artistas que son significativos en este área porque se presenta más alejado a lo abstracto y a lo gestual. Así es, este grupo de artistas van en contra del aspecto interno, personal del expresionismo abstracto que poco a poco se iba alejando para hacerlo de una manera impersonal, imperfecto o a la vez también único en el momento histórico que se encontraban en este momento. Hicimos algunas reflexiones conforme al recorrido que tuvimos en el pop art y creemos que hoy por hoy sigue existiendo el pop art. No ha dejado de existir como otros movimientos que hemos conocido, sino que se ha revolucionado, se ha perfeccionado en muchos otros aspectos debido al gran movimiento tecnológico que hoy por hoy existe, haciendo un reflejo de lo que en la sociedad actual es, una sociedad de consumo en masa y que el arte es accesible para cualquier otro. Así es, deja entonces de ser un punto elitista como lo fueron las bellas artes en un pasado. Esa es la gran ventaja que ha tenido el pop art. Pero por el otro lado, su significado, sus bases filosóficas o alguna explicación que nos da está muy alejado de lo que otros movimientos nos han otorgado. Por eso, preguntamos si ha sido una revolución en cuanto al mercado de consumo o también a esa obsesión de los medios de comunicación de hacer más grande este mercado. Bien, tenemos los ejemplos de estos artistas que en algún momento utilizaron esos medios para poder crear sus trabajos. Lichtenstein, Warhol, Hockney, todos los que hemos estado nombrando de alguna u otra manera han trascendido hasta hoy para que el arte sea mucho más fácil de aceptar y también de comprar. Pero no olvidemos que dentro de todo esto, la banalidad de este arte es de suma importancia y tendiente a ser kitsch. Bien, aquí vamos con algunas de estos artistas a presentarlos y también, no os retiréis porque continuamos con unas obras muy interesantes que nos van a reflejar ese art pop explosivo de los Estados Unidos.
que ha dejado mucho de qué hablar. Gracias y bueno, no os retiréis. What a jolly boring thing to do. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Aquí continuando con nuestros temas del kitsch y la banalidad en el pop art, pues nos llegó una noticia internacional que el pasado mes de febrero se develó el retrato de la señora Michelle Obama. Así es, se inauguró esta gran obra en el Smithsonian National Portrait Gallery. Pero a través de Twitter nos informaron que se había ubicado en el primer piso de este museo y debido a la cantidad de audiencia que hubo, pues ha sido necesario reubicar la obra en el tercer piso, en donde se ubican obras del siglo XX. Así es, esta obra, como aquí en estas líneas lo mostramos, hecha por la artista Amy Sherald, nos muestra a una señora Obama con una piel un tanto grisácea, con un vestido blanco geométrico y con una actitud pensativa. Muy interesante es todo este aspecto debido a la actitud como soberana, como de reflexión, en comparación con la obra del expresidente Barack Obama, en la cual aquí en estas líneas se presentan a un presidente sentado, detrás de él una hiedra verdosa muy colorida y un poco irritante, esa actitud reflexiva, una actitud en la que contraria a ser el hombre más poderoso del mundo, se presenta como en letargo. Así es, las dos retratos han dado mucho que hablar debido al contexto explosivo de pop art americano. Así es, esta es las obras que aquí estamos mostrando en estas líneas, muy significativas para la terminación del periodo presidencial de estos Obama. Otro punto a subrayar es que las dos artistas, tanto Kehira Will, que fue la que creó el retrato del señor Obama, como Sherald, son artistas afroamericanas. Son las primeras artistas afroamericanas en crear este tipo de obras. Y continuando ahora con nuestra sugerencia en el área del videoclip, tenemos nuevamente al artista que la semana pasada estuvo con nosotros, Bill Viola, ahora con una interesante estructura en la cual el nacimiento de un pequeño ser nos da las palpitaciones a la vida, el momento en el que o se muere o se vive, pero no se sabe cómo es uno físicamente. Y aquí el título que le aplicó este artista se dice Egg Hatch, I don't know what it is I am like.
1986. Es decir, no sé ni siquiera cómo me miro. Bien. Y bueno, por otro lado, os invitamos a continuar aquí en Satélite Cultural a través de nuestro canal de YouTube, Satélite Cultural, o a través de nuestras redes sociales, Twitter o Instagram. Y no os retiréis hasta el final con este interesante videoclip. Hasta la próxima.